Hola público, ¿sabéis cómo podemos conseguir que nuestros diseños se reproduzcan con los exactos mismos colores, tanto en digital como en papel? Pues lo vamos a lograr gracias a los modos de color, y yo te lo voy a contar en el vídeo de hoy. Como ya vimos en alguno de mis vídeos anteriores, la selección de un color, por ejemplo, para la identidad corporativa de una empresa, no puede realizarse de forma arbitraria. Debemos realizar una selección estudiada y detallada buscando evocar emociones en nuestra audiencia, para conectar más empáticamente con ella. Conocer los modos de color RGB y CMYK nos va a ayudar a proteger los colores, garantizando que se reproducen igual y correctamente en cualquier canal, físico o digital. Así que, venga, vamos a conocer los modos de color. ¿Qué es un modo de color? Los modos de color son representaciones del espectro de color visible, es decir, el que percibe nuestro ojo. Entre los modos de color más conocidos podemos encontrar RGB, CMYK, hexadecimal, escala de grises, un bit o lab. El espectro de color visible va a depender siempre del tono, de la saturación y de la luminosidad, que se puede traducir también como el porcentaje de negro. No debemos olvidar que los modos de color no son más que meras representaciones. Por eso algunos colores se pueden encontrar dentro de algunos modos de color, mientras que en otros puede que no aparezcan. Como pasa, por ejemplo, en los modos de color monocromáticos, como son la escala de grises y el modo 1-bit. En el vídeo de hoy vamos a centrarnos solo en dos modos de color, pero van a ser los más importantes y que usaremos día sí y día también cuando desempeñamos nuestra labor como diseñadores gráficos. Hablo del modo de color RGB y del modo de color CMYK. Voy a explicarlos con calma y pausa, para que nadie se quede atrás. Venga, vamos con el modo de color RGB. ¿Qué es RGB? El modo de color RGB es una representación del espectro de color visible que se basa en la suma de los colores lumínicos primarios. A esto se le conoce como síntesis aditiva, donde los colores deben de sumarse para conseguir el blanco. Los colores lumínicos primarios son el rojo, el verde y el azul, y sus siglas en inglés dan nombre a este modo de color. En el modo de color RGB, el color se consigue por espectros de luz y no tinta. Los colores se forman mediante la suma de diferentes luces en sus diferentes longitudes de onda. El color blanco, por tanto, se consigue mediante la suma de los tres colores a partes iguales con la máxima saturación posible. Por otro lado, la ausencia de colores lumínicos primarios es lo que nos va a originar el negro. El negro es la ausencia de luz. Sin luz, el ojo no puede percibir color alguno. Este modo de color se utiliza mayormente para imágenes y elementos gráficos que necesiten reproducirse en canales digitales, como por ejemplo la pantalla desde donde estás viendo este vídeo. No debe usarse nunca para sistemas de impresión, ya que el resultado será bastante impredecible. Las imágenes RGB contienen un total de 24 bits por píxel y usan 3 canales de información, uno por cada color lumínico primario, donde el valor de los canales oscila entre 1 y 255. Venga, eso hasta ahora solo para representar el color por luz. Vamos a conocer el modo de color por tinta, el modo de color CMYK. ¿Qué es CMYK? El modo de color CMYK es una representación del espectro de color visible y que se basa en la sustracción del blanco usando para ello mezclas de pigmentos. Es lo que se conoce como síntesis sustractiva, donde los colores deben de restarse para conseguir el color blanco. Los colores sustractivos primarios para este modo de color son el cian, el magenta, el amarillo y el negro. En el modo de color CMYK se combinan estos pigmentos o colores sustractivos primarios para obtener el resto de colores. Hacemos uso del cian, del magenta, del amarillo y del negro, donde este último siempre aporta cuerpo y fuerza. Este modo de color se utiliza mayormente para imágenes y elementos gráficos que necesitan ser impresos sobre un medio físico, a través de un sistema de impresión, como por ejemplo el papel. Normalmente los colores en el modo de color CMYK siempre aparecen algo apagados y como sin fuerza, si los visualizamos desde nuestro monitor, contrastando mucho con los colores RGB,
que sí se reproducen con fuerza desde nuestra pantalla. Esto es debido a que el modo de color CMYK no está pensado para reproducirse desde el monitor de tu ordenador, sino a través de un sistema de impresión. Las imágenes en CMYK contienen un total de 32 bits por cada píxel, haciendo uso de 4 canales de información, uno por cada color sustractivo primario. El valor de los canales oscila entre 1 y 100. Vale, ¿cómo debemos de aplicar estos modos de color RGB y CMYK cuando la reproducción de nuestro diseño es multicanal? Por ejemplo, con una identidad visual. Cuando disponemos de un diseño que se va a reproducir en varios canales, online y offline, digitales o físicos, debemos realizar siempre una selección previa de equivalentes de color RGB y CMYK para garantizar que la tonalidad de los colores es la misma, sin importar el canal donde se reproduzcan. Por ejemplo, si contamos ya con una paleta de colores RGB, necesitaremos encontrar los equivalentes en CMYK para cada color de nuestra paleta. Para encontrar colores RGB equivalentes en CMYK, podemos hacer uso de la pantonera. En el caso de la identidad visual para una empresa, esta debe estar preparada para reproducirse en varios canales: smartphones, webs, medios impresos, pancartas exterior. Para ello, necesitaremos seleccionar una paleta de colores corporativa, con sus valores correspondientes en el modo de color RGB y en el modo de color CMYK. Esta información siempre se incluye en el manual corporativo o en el manual de marca. Es importante que conozcamos siempre dónde va a reproducirse nuestro elemento gráfico. Solo así podremos asegurar que nuestra creatividad se reproduce en el modo de color y tonalidad correcta. Como hemos comentado previamente, cuando nuestro diseño o identidad visual va a ser reproducido en un soporte de luz como pantallas, smartphones, webs, televisores, debemos asegurar que siempre se entrega todo en el modo de color RGB. Por otro lado, para aquellos canales donde nuestro diseño o identidad visual vaya a ser impresa por tintas o pigmentación, como folletos, revistas, vinilos, pegatinas, tarjetas de visita y otros artículos de merchandising, debemos asegurar que los diseños son impresos bajo un modo de color CMYK. Vamos con un último ejemplo. ¿Qué modo de color debo usar cuando estoy desarrollando un arte final? Un arte final es el fichero que contiene la creatividad que queremos imprimir bajo un sistema de impresión y que habremos preparado previamente con una serie de características para garantizar un resultado deseado en la impresión. Pero esto lo veremos con mucho más detalle en un nuevo vídeo próximamente. Tanto si nuestra creatividad o elemento de identidad visual va a ser impreso en impresión digital o impresión offset, debemos entregar el arte final siempre en el modo de color CMYK. ¿Lo has acertado? Mandar el arte final para impresión en RGB ocasionará que los colores se alteren en el resultado final, ya que todas las máquinas de impresión, tanto offset como digital, están preparadas para la impresión por tinta directa o por 4 tintas. Este vídeo forma parte de un curso gratuito de diseño gráfico que puedes encontrar en una lista de reproducción de mi canal de YouTube. ¿Ya lo has revisado para comprobar que no se te ha escapado ningún vídeo hasta ahora? Público, nada más que añadir para el vídeo de hoy. Si te ha surgido alguna duda respecto a los modos de color, comparte tu pregunta en los comentarios. Y si conoces a alguien al que le pueda resultar útil este vídeo, por favor, compártelo. Por último, si te ha gustado, no olvides darle like y suscribirte para no perderte lo que está por venir de diseño gráfico.